Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Salvador Campos, estudiante de la licenciatura en Criminalística del último grado en la Universidad Insurgentes Plantel Toreo. En esta ocasión les voy a explicar el tema aproximación psicológica de la victimología. Iniciamos con que para que una disciplina se pueda catalogar como científica debe contar con una metodología. Eso es básico, es decir, su propia serie de pasos dentro de la investigación, estudio o exposición doctrinal del fenómeno sujeto a dicho ejercicio. La victimología se define así como una ciencia multidisciplinar que se apoya de las ciencias sociales, como son la psicología, la historia, la demografía, la economía y la sociología, esto por mencionar tan solo algunas. Las anteriores están encargadas de analizar el comportamiento del hombre dentro de la sociedad, su desarrollo y organización para poder conocer, detectar y comprender su comportamiento y acciones, así como las anomalías que se presenten, y poder trabajar en la aplicación de métodos preventivos, previsivos o correctivos. La victimología tiene su origen en el desinterés que se presentaban por parte de las ciencias penales en cuanto a la víctima como objeto principal del delito en cualquiera de sus niveles de participación. Mientras que la escuela positivista del derecho se preocupaba solamente por el delito, la escuela clásica se abocaba al estudio del delincuente desde una perspectiva criminológica, olvidando la bilateralidad del conflicto. Sin embargo, con el nacimiento de nuevas tendencias doctrinales del derecho procesal, es que se reconoce como protagonista al sujeto pasivo del delito, es decir, la víctima, y no al sujeto activo o victimario o agresor. Lo anterior se logra en el marco revolucionario de la llamada criminología moderna y el reconocimiento de la victimología como ciencia. Recordemos que desde el 2016 en la República Mexicana se tiene contemplado mediante reformas al sistema penal acusatorio que la víctima será el principal personaje del proceso penal, o al menos es el deber ser, aunque el ser sea diferente. Ahora bien, la victimología como auxiliar del derecho penal debe cumplir con ciertos criterios o características para su efectividad en el campo de estudio. Debemos entender que las situaciones que se presentan son hechos reales, 100%, y no imaginarios o teorías. Esto es muy importante, ya que es determinante porque estamos frente a una situación que genera daño, que causa a una repercusión en el sujeto pasivo. A lo anterior debemos contemplar todas las esferas del individuo, todas, por el impacto que se genera resultante de este hecho. A esto se le va a llamar la facticidad. A esta víctima se le debe hacer una clasificación de acuerdo al tipo y el nivel de daño que presenta, siempre realizándose de manera especializada porque así lo requiere. Lo anterior se denomina capacidad analítica. Todo lo que a la víctima concierne relatar o declarar debe ser claro y debe ser preciso, para posteriormente comprobar la veracidad en la parte sistemática. Es decir, tenemos que comprobar que los hechos pasaron, como mediante pruebas, obviamente quizás psicológicas, psicométricas y en ocasiones también algunas pruebas que se realizan de manera médica. Esto, bueno, por la parte legal y por el área forense. En la parte sistemática debe existir coherencia y conexión entre los hechos, el daño y los resultados. Y por último, al constatar la veracidad de lo anterior, la clasificación y la legalidad del hecho criminal es el encargado de tipificar de manera previsible en la ley o el Código Penal al hecho como una conducta antijurídica y punible, es decir, un delito. Se debe de entender que la victimología estudia y analiza el hecho delictivo, busca saber si existía o no una relación de beneficio al agresor en la comisión del delito, el nivel de participación consciente o inconsciente de la víctima, así como el resultado final y sus posibles reparaciones estipuladas por la ley. Sin embargo, eso no es todo, ya que su campo es mucho más amplio, muchísimo más amplio. Busca prevenir y asistir a los pasivos del conflicto. Para poder llegar a este punto, se debe seguir la metodología que mencioné al principio. El primero es observación, luego la descripción, se realiza una clasificación y finalmente se aporta la explicación de los resultados obtenidos. Recordemos que al ser una ciencia,
Su metodología también debe de ser científica. Con estricto apego a la metodología, se realizan diferentes evaluaciones para obtener nuevos conocimientos del hecho. Metodología científica. Un ejemplo claro es la encuesta de victimización, en donde se toma una muestra de la población, la cual será objeto del estudio, aplicándoles una serie de preguntas cerradas para conocer cuáles son los factores criminales, sociales, culturales, etcétera, por los cuales se convierten ellos en víctimas. El objetivo es conocer la incidencia y el tipo de delitos de los que son blanco fácil, así como el riesgo que viven por el lugar de asentamiento en una determinada zona demográfica. Estos son solo algunos puntos detonantes para que se pueda identificar al tipo de víctima y al victimario, ya que no es el mismo perfil, ojo, no es el mismo perfil de sujeto que se dedica a despojar de sus pertenencias a un empresario en la zona de Polanco, al sujeto que se dedica al robo a mano armada en el transporte público, en la ruta que va, no sé, de Chimalhuacán a Pantitlán o de Pantitlán a Chimalhuacán, o el de aquel sujeto que secuestra y tiene todo un plan y forma de ejecución. Así como los delincuentes no son los mismos de acuerdo al perfil, tampoco las víctimas, y por supuesto que el daño generado respecto a los bienes, emociones y en ocasiones de manera física tampoco serán los mismos. Entonces se entiende que la finalidad de estas encuestas no es revictimizar al sujeto o a la persona, más bien es el de asistir y el de prevenir de acuerdo al conocimiento obtenido en cuanto al modus operandi, índice de victimización y evaluación de medidas en materia de política criminal o la planeación e implementación de nuevas. Ahora bien, ya que se realizó el estudio correspondiente, de esta muestra se procede a realizar la clasificación de todas las víctimas, las cuales fueron objeto de estudio. Eh, en esta clasificación tenemos una amplia variedad, las cuales fueron desarrolladas por diferentes autores con la finalidad de comprender el rol que la víctima jugó en el hecho delictivo como sujeto pasivo. Recordemos que los hechos deben ser tratados de manera individual y algo muy importante, sin analogías, que es un principio del derecho y también debe ser un principio de la victimología. Como ejemplo tenemos a Mendelssohn, Hans Hahn, la clasificación de Abdel-Esat, la de Landrove, la de García Pablos, de Newman y la clasificación en relación a la predisposición a sufrir victimización. Por mi parte ha sido todo, les agradezco haber tomado de su tiempo y les deseo que pasen un excelente día. Hasta luego.